también hay Beamer Slides, pero todo este universo de Markdown también ha generado muchas extensiones. Aquí hay un typo. Pero bueno, entonces uno puede poner dashboards dentro de nuestros reportes interactivos, podemos hacer presentaciones con un paquete que se llama Saringan, que es, por ejemplo, el paquete que usé para crear esta presentación. Se puede usar para crear sitios web, para escribir libros en HTML que se presentan en la web o libros que después se ponen en formato EPUB. Entonces es una buena inversión aprender a Markdown porque se aprende las ideas generales de este marco y ya después en verdad se puede llevar bastante lejos. Entonces, ¿cómo funciona el proceso? Bueno, como autoras, en verdad los pasos pueden ser bastante simples. Paso número 1, creamos un documento .rmd, escribimos nuestro texto y código, especificamos los parámetros de renderizado. Entonces, de esto voy a hablar un poco después, pero básicamente estos parámetros determinan cómo se va a ver el documento final. Entonces, el documento Word, el documento PDF. Después tejemos el documento haciendo clic en un botón. Hay otras formas de tejer el documento, pero la forma más fácil es haciendo clic, es la forma que yo utilizo. Bueno, para tenerlo en cuenta, en inglés tejer se escribe knit y se pronuncia knit. Es importante porque es un término que viene bastante, pero la idea es tejer. Bueno, entonces ese es el workflow que nosotros tenemos como autores. Y ya detrás de cámaras hay el proceso que implementa el paquete R Markdown es, coge este fichero texto en formato RMD, lo transforma en otro formato texto que se llama Markdown. Entonces el formato RMD contiene Markdown, ya hablaré más de lo que es Markdown, tiene Markdown y tiene código R. Hay un paquete interno que se llama knitr, tejedor, que coge este documento RMD y lo convierte en un documento MD. Entonces ejecuta el código que había al interior de este archivo RMD, saca el resultado, lo pone en este formato MD y después hay una librería, ya esto es ajeno a R, es una librería open source que se llama Pandoc y Pandoc convierte este Markdown en los diferentes formatos de documento que nos interesan a nosotros, por ejemplo, el PDF, el HTML. En general, no es necesario saber este proceso. Llega a ser útil cuando empezamos a ver errores. Entonces es útil para saber cuando tenemos que buscar ayuda o cuando vemos en un issue o en una respuesta en Stack Overflow que alguien dijo, no, el problema viene de Pandoc, el problema viene de knitr, el problema viene de este lugar. Es como para saber más o menos cómo es el proceso, pero en verdad no es necesario conocer cada etapa. Yo no las conozco y llevo muchos años usando R Markdown. Bueno, algo que no dije, si tienen preguntas, no duden en hacerlo en el chat y las organizadoras en cualquier momento me interrumpen y yo con gusto respondo. Entonces, hasta ahora, ¿hay algo que no hayan entendido o que quieran que vuelva a explicar? Ok, listo, por aquí no hay nada. Bueno, perfecto, entonces hagamos el ejercicio. Entonces, primero, como lo tenía pensado, primero demuestro yo y después los dejo que ustedes intenten y compartimos, sea por el chat, sea los que se sientan cómodos, abren su cámara o comentan. Entonces, voy a mostrar cómo crear un documento .mrmd con RStudio y cómo tejer el documento. Por ahora no vamos a cambiar nada más. Sí, miren lo que yo hago y ya después tienen tiempo para ensayarlo por su lado. Ok, entonces voy a pasar a mi RStudio. ¿Me confirma alguien que pueden ver bien la pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Listo, perfecto. Entonces, para crear un R Markdown, la forma más fácil es, vamos
aquí a la parte de arriba, a la derecha, a la izquierda, y escogemos este nuevo archivo Markdown. Inmediatamente hay varios formatos, entonces podemos hacer un documento, una presentación, Shiny. Y, por ejemplo, para los documentos nos recomienda desde el principio 3. Hay más tipos de documentos, pero estos son los más usados. Entonces podemos darle un título. El autor. Y voy a escoger el output format de HTML. Entonces hacemos OK. Entonces esto lo que hace es que crea un documento. Este documento viene ya con ciertos elementos, sí, con ciertos elementos incluidos. Es útil porque, digamos, cuando uno está aprendiendo a usar RMarkdown, pues es bueno para saber cómo, así es que se hace, que se pone el código, así es que se hacen los títulos, demás. Entonces, este archivo no está guardado, lo primero que vamos a hacer es guardarlo y le damos un nombre. Y ya para tejerlo, aquí con este botón hacemos knit. Entonces, RStudio lo tejió. Y aquí me muestra un preview de cómo se ve el documento. Entonces, el documento tiene el título, el nombre. Por ejemplo, entonces aquí teníamos 2 párrafos y código R, otro título, una frase, código R. En el output tenemos ahora los 2 párrafos, el código y el resultado del código. Y por ejemplo, acá tenemos. Nada más, perdón, Dime. nos preguntan si podías, Si puedo. Si pueden, perdón, ¿qué? es que mi internet se traba. Repetir cómo tejer. Perfecto. Les voy a cerrar esto. Entonces, para tejer, nos ubicamos en el editor, aquí en la parte de arriba, justo diagonal al título. Hacemos clic en el botón que dice Knit. Entonces, cuando hacemos Knit, empieza a correr y ya después nos genera el preview. Entonces, yo puse que cuando creé el documento, puse que quería tener como output un documento HTML. Entonces, esto que ven es un documento HTML y tiene el código, output del código, y por ejemplo aquí no muestra el código, pero muestra el output del código. Todas estas cosas las explico después cómo cambiar estos parámetros. Ahora voy a hacer el knit a otro formato. Entonces, para los que no vieron ahorita, es otra oportunidad para volverlo a ver. Entonces, imagínense que ya me interesa es generar un PDF. Entonces, aquí en el mismo botón al lado, a la derecha, hay una flechita pequeña. Sacan el menú y escogen la segunda opción. Perdón para interrumpir, pero hay varias personas que preguntan si puedes aumentar la letra o su pantalla, hacer como un Claro. zoom. Sí, gracias. No, con gusto. A ver. En general, es que estoy con el computador personal, entonces no conozco mis shortcuts también. Por ahí, puedo ver los menús. Creo que el comando y con más se hace como más grande. Sí, pero. ¿En Mac? Perfecto. Listo. ¿Pueden ver? Mejor. Sí.
¿Sí? Listo. Perfecto. Entonces, tenemos, sí, aquí lo que, para repetir, entonces dice need to PDF, básicamente tejer hacia PDF. Y para llegar a este menú es con el botón need, con la flechita hacia abajo, segunda opción. Y aquí se crean un montón de documentos auxiliares, pero esos documentos después se borran una vez crea el documento final. Y bueno, aquí ven que es el mismo documento. El primer código se muestra el código, se muestra su resultado. Segundo código, solo se muestra el resultado, no el código. Perfecto. Entonces, esto es cómo se crea el R Markdown. Y si ven, bueno, yo aquí estoy usando un proyecto de RStudio, un RStudio Project, entonces aquí pueden ver todos los documentos que se crearon. Entonces, este es el documento que yo creé haciendo clic en el IDE. Yo creé este documento RMD, Primary Markdown, pero este documento HTML y este documento PDF se crearon fue cuando hice clic en Neat. Y cada vez que yo haga clic en Neat y haga un cambio en este documento, se van a reescribir estos dos. Listo. Entonces, si quieren pasemos a un momento y experimentamos. Los que quieran experimentar, experimentan con su versión de RStudio. Los que quieran experimentar, experimenten con el proyecto RStudio Cloud. Y bueno, si quieren damos unos 4 minutos y escriben si están teniendo problemas en el chat y les trato de responder. Okay. Veo que Anita compartiste que tienes un problema. En general, RStudio es capaz de bajar los paquetes, de instalar los paquetes que faltan. Ahí lo que estoy viendo es que es un problema con el repositorio CRAN, del que RStudio trata de bajar los archivos. Mm, Pues hay dos opciones. O tratas de solucionarlo con tu versión local de RStudio. Entonces, para solucionarlo, lo mejor sería que vieras esa sugerencia que te da get option repos y ver si el vínculo que te devuelve empieza por CRAN, por algo de CRAN. Si suena como mucho trabajo, la mejor es hacer con RStudio Cloud.
y ahí tratas y ahí creas la cuenta, sigues el taller y ya después ensayas de ver. Ya dejo la función para instalarlo a GitHub. Yo creo que he tenido un problema similar en mi computadora de trabajo. Ellos instalaron una versión vieja de R, entonces a lo mejor tienes que actualizar y esto puede resolver. Sí, No sé. la que yo muchas veces con los computadores profesionales, ellos cambian ¿cómo se llaman? Los mirrors, los espejos de los que se descargan los paquetes. Entonces, si el problema es, por ejemplo, que solo puedes descargar paquetes de un repositorio interno de la empresa, install GitHub no va a solucionar el problema, quizás, si ellos han puesto restricciones por ahí. Ujú. Bueno, alguien intentó hacer el proceso con RStudio Cloud, a todos les fue bien, mal. Pueden decir solo en el chat, bien, mal. Ok, no lo hace con PDF. Sí, con PDF muy seguramente el problema es porque hay que instalar LaTeX. Entonces hay una forma de instalar una versión de LaTeX que es mucho más ligera, que se llama TinyText. Entonces voy a buscar rápidamente. Lo pueden instalar de CRAN. Y es de la misma persona, del mismo desarrollador que escribió todo lo de R Markdown. Perfecto, David fue más rápido. Listo, entonces voy a seguir compartiendo. En verdad, si están teniendo muchos problemas con los paquetes, lo más fácil es pasar por RStudio Cloud. Lo digo porque cuando empiezan a fallar los paquetes, yo sé que eso es un martirio y puede que que se solucione en un segundo o que se solucione en una hora. Entonces, todos hemos sufrido por eso. Y vuelvo a compartir. Bueno, entonces, ya pasemos a cuáles son los elementos principales de R Markdown. Entonces, elementos principales hay tres. Uno, el texto. Dos, el código. Y tres, los metadatos. Entonces, el texto lo tenemos que escribir usando algo que se llama Markdown. El código lo escribimos usando R, que ya conocemos. Y los metadatos se van a fijar en algo que se llama el YAML header. Pronúncialo como quieran, en verdad. YAML, yo lo escucho de todas las maneras. Entonces, empecemos por los parámetros YAML, porque son los parámetros, es lo primero que vemos en la parte de arriba del documento. Entonces, están al principio del documento y controlan los formatos de salida, entonces controlan a qué tipo de documento queremos crear. Entonces, sea HTML, puede ser un documento de GitHub, que en verdad es como un documento Markdown adaptado a GitHub. Podemos definir HTML, todo eso lo definimos acá, por ejemplo, en esta parte output. Y podemos usar estos parámetros YAML para definir diferentes opciones para cada formato. Entonces, por ejemplo, podríamos decir para el HTML document, quiero que haya una tabla de contenidos y además quiero que esa tabla de contenidos flote en el lado izquierdo del documento. Entonces, volvemos a hacer ejercicio de una vez. Entonces voy a mostrarles cómo saber cuáles son las opciones de personalización disponibles para este formato de salida que es el HTML.
En general, el formato de salida que les va a poner menos problema es HTML, porque HTML se puede abrir en cualquier computador, porque se puede abrir con Chrome, con Internet Explorer, con cualquier web browser. Entonces les demuestro cómo encontramos cuáles son esas opciones y después, bueno, esto ya lo mostré, cómo tejer el R Markdown en diferentes formatos de salida. Entonces volvemos al RStudio que tengo. Entonces tengo mi primer, fecha, aquí ya tengo los dos, entonces tengo PDF document, HTML document. Imaginémonos que quiero cambiar mi documento HTML. Entonces, ¿cómo saber cuáles son esas opciones? Esto fue algo que yo me demoré mucho en enterarme cómo encontrar. Siempre terminaba buscando en Google, pero en sí lo que pueden hacer es en el paquete R Markdown, buscan HTML document y les dice todas las opciones. Entonces, estas son todas las opciones que ustedes pueden especificar aquí en el YAML. Entonces, por ejemplo, este ejemplo, esto ya lo tenía en las diapositivas. Imagínense que quiero crear una tabla de contenidos. Entonces, hago doc true y hago neat. Entonces, si hunden directo el botón, él siempre va a utilizar el formato que está arriba. La más fácil es el formato que se escribe primero. Pero yo quiero que me haga aquí mostrarles el cambio en el documento de HTML y también voy a aprovechar y voy a mostrarles el documento aquí en el viewer, no como una ventana externa. Entonces, para verlo en el viewer, vamos a esta ruedita y hacemos preview. Por default es en el window y aquí ponemos preview in viewer pane. Entonces, cambiamos a la segunda opción, hacemos neat y para hacer neat nos aseguramos que es hacia el HTML. Perfecto. Entonces ya el cambio que tenemos contra la antigua versión es que al principio del documento están estos vínculos que nos permiten saltar más rápido hacia abajo. Entonces, todas las opciones para parametrar un poco nuestro documento las podemos ver acá. Y bueno, para los que no conozcan cómo buscar ayuda en R, en general tienen aquí el nombre de la función. En sí es porque esto detrás se implementa por una función. Tienen los parámetros, el valor de default del parámetro. Entonces, por ejemplo, doc por default siempre va a ser false. Aquí lo cambié a true. Ojo, este true, como está en este YAML, en este pedazo que es un poco raro, no puede ser en mayúsculas, es en minúscula. Y si quieren saber cuáles son los detalles de cada opción, pues los pueden leer acá. En verdad hay unos que casi nunca se usan, hay otros que se usan mucho más. Y lo mismo, por ejemplo, para PDF Document, si queremos ver las opciones. Y no todas las opciones son las mismas. Entonces, como ven, aquí hay muchas menos opciones que las que tenemos en HTML. Entonces, si quieren experimenten un ratico. Dos cosas para ensayar. Intenten los diferentes temas que hay para este formato de output HTML document. Escriben en el chat cuál les gustó más y creen la tabla de contenidos, pero que sea flotante. Y para esto ya está la trampa en la slide anterior. Y mientras tanto yo miro a ver si hay preguntas en el chat.
Bueno, perfectos. Gabriela, ¿quieres compartir pantalla? ¿Ella puede compartir pantalla? A las... Yo creo que sí. Ok, perfecto. Gabriela, ¿puedes compartir pantalla y me muestras lo que está pasando? Dale, ya comparto. Final de temas de calidad de datos. ¿Era una pregunta o fue una conversación que... Ok. Sí, yo tuve un problema cuando quise agregar la tabla de contenidos. Al tejerlo como HTML y como PDF no tuve problema y lo estaba visualizando en el panel, en el viewer. Pero cuando agrego acá en el YAML talk igual a true, me sale este cartel que está abajo. No sé si lo logran ver. Lo veo perfecto. No, y súper, porque mostraste un error que yo cometía todo el tiempo. Entonces, y no es evidente. Te toca quitar el default al lado de HTML document. Bien. Entonces, exacto. Ese default tiene que estar ahí Perfecto. cuando no hemos especificado ningún parámetro extra. ¿Qué está pasando? Me vuelve a salir. Tienes que tener cuidado con los espacios. Entonces, lo más fácil, elimina. Exacto, Elimino la línea y la vuelvo a... exacto. Y empiezas desde Enter, Doc, dos puntos, true. Ensaya a ver Veamos. si funciona. A ver, objeto talk no he encontrado. HTML document. Acá. Después Acá de hay talk después de talk debes de dejar un espacio porque si Perfecto. no, no te hace el proceso. Yo tuve ese mismo problema, pero tienes que dejar espacio. Bien, ahí pruebo esa opción. Ajá, ahí ya va a quedar. Ay, eso Bien, es gracias. Muchas buenísimo. gracias. Dejo de compartir pantalla. No, perfecto. Oye, buenísimo el dato del espacio. No sabía que era tan sensible. Muy sensible. Sí, incluso si dejas espacio después de true para que te deja el documento en PDF, bueno, a mí me marcó error y no me lo estaba generando. Entonces tuve que borrar todos los espacios y ya me lo volví a hacer. Ah, súper perfecto. Bueno saber. No, en verdad, Gracias. esas Muchas son gracias. las cosas que lo pueden dejar a uno volviéndose loco una hora, pero ¿por qué no funciona? Bueno, perfecto. ¿Alguien más ha tenido problemas? Perfecto. Bueno, pudieron ensayar con los temas, cambiando los temas para el HTML. ¿Cuáles les han gustado? ¿Lograron encontrar dónde en la documentación la información de los temas? Sé que no es fácil. Es en la tercera opción, cuando vamos a la documentación, hay como una lista con 3 diferentes vínculos. La más fácil de encontrar es esa que dice Bootswatch 3. Y es una página web y ahí están los temas que podemos especificar. Entonces, por ejemplo, pueden escribir como opción Darkly, Flatly, Journal, Simplex, Jetty, United. No estoy compartiendo pantalla, pero si quieren comparto. Listo. Entonces, este es el sitio web. ¿Cómo llegué a este sitio web? A este sitio web llegué por medio de la documentación. Entonces,
En la documentación fui al documento HTML, miré, busqué el tema, entonces si les interesa, si uno puede buscar dentro de la documentación de una función, busqué tema. Y esto es más por experiencia previa. Entonces, este es el vínculo que lleva a esta página. Y esos son los temas más comunes que uno puede cambiar más rápido. Entonces, ¿cómo cambiar? Por ejemplo, ensayemos con este United. Entonces, para que recuerden, así se ve por ahora nuestro documento. Entonces, si yo quiero hacer team, entonces no necesita estar entre paredes, creo que no necesita estar entre comillas, pero veamos. Ah, y hay que tener cuidado con la minúscula. Todos tienen que estar en minúscula. Perfecto, entonces ven cómo cambió. Ya los vínculos aparecen en rojo por default, cambió la fuente de la letra cambió. Uno que a mí me gusta bastante es Yeti. Y cuando vuelven a correr, ahí cambia de nuevo. También hay otros paquetes que ofrecen más temas, pero... Y si ustedes conocen, por ejemplo, CSS, también pueden aplicar CSS a los documentos al marco. Bueno, entonces, ¿estamos bien? ¿Podemos seguir? ¿Alguien tiene alguna duda? O listo. Sí, el script lo va a compartir al final de la sesión, pero este script no he hecho cambios grandes. Es lo mismo que tenemos cuando lo creamos con el RStudio. Lo que he cambiado por el momento es esto. Estas líneas. Ah, bueno, y lo otro que les dije, la tabla de contenidos flotantes, es esta opción. Y cambia, bueno, aquí no se ve mucho, pero... Ah, bueno, este es un truco. Si lo quieren ver en su navegador, usan este botoncito. Entonces lo lanzan en el navegador. Miren que esto sigue siendo un archivo local, porque aquí está en mi desktop, en esta carpeta. Pero bueno, ya nuestra Table of Contents está flotando a la izquierda. Y si hubieran más elementos por debajo, aparecerían aquí. Cuando ya hagamos los otros ejercicios, van a ver. Entonces, volvamos a las presentaciones. A la presentación. Listo, es a ver a la primera parte, los parámetros YAML. Ahora sobre la sintaxis Markdown. Entonces, esto ya lo pudieron ver un poco. Los títulos se hacen con este signo de numeral. Entonces, a la izquierda siempre les voy a mostrar lo que yo escribiría en el documento R Markdown. Y a la derecha, cómo se va a ver, por ejemplo, en un archivo HTML. Entonces, podemos tener encabezados de primer nivel, segundo nivel, etcétera. Ah, y de hecho, sí, falta el quinto a la derecha, pero bueno. Básicamente así es como se verían para el texto. Entonces, si queremos cruzar, por ejemplo, el texto, rayar, es con estos dos símbolos, no me acuerdo el nombre en ninguna lengua, las dos lombrices. Cuando queremos tener algo formateado como si fuera código o en este formato como en esta fuente que es un poco más robótica, se mete dentro de estas comillas. Y para hacer que algo esté, aquí no se ve mucho, lastimosamente en esta presentación, pero para que algo esté en negrita es con estos símbolos o puede ser con las estrellas, con dos estrellitas. Y cursilla es solo con una. Bueno, entonces yo misma respondí a la pregunta.
Básicamente pueden usar, si prefieren usar los guiones, la raya abajo, o si prefieren usar las estrellitas. Ambas son útiles. Yo prefiero el guión abajo solo porque es más lisible, pero siento que es más lisible, pero en verdad no cambia nada. Bueno, ahora para las listas, también pueden crear listas. Aquí, sea con menos, sea con estrellita, hasta con más. Pero en verdad, la idea es que la línea empieza con el símbolo y pueden, si hacen sus dos espacios o tab, pueden crear elementos, ¿cómo se llama? Encasillados, no, en una jerarquía menor. También pueden crear una lista numerada. Entonces, por ejemplo, aquí algo que hay que tener en cuenta es que no es necesario seguir el conteo. Entonces, no tienen que escribir 1, 2, 3. R Markdown automáticamente, él ve que la primera línea empezó con 1 y con un número, la segunda línea empezó con otro número, él va a seguir el conteo, porque va a asumir que son elementos que siguen en la línea. Bueno, esto es encabezados, texto, listas, y ahora para imágenes. Para agregar una imagen, tenemos, la fórmula es símbolo de exclamación, corchetes, idealmente con texto adentro, pero este texto no es necesario. Y después terminamos con el vínculo a la imagen, si es una imagen que viene en internet, o la ruta a la imagen en nuestro computador. Entonces esto puede ser algo local o algo en internet. ¿Por qué sugiero siempre escribir aquí texto? Básicamente, si vamos a usarlo para un formato web, por ejemplo, para esta presentación, y hay alguien que tiene que usar un lector de pantalla porque tienen dificultades de vista, los lectores de pantalla van a abrir el HTML. Entonces, solo para mostrarles acá, los lectores de pantalla abren el HTML y miran esto. Entonces, si de hecho aquí usé dos, esto no refleja en verdad esto de la izquierda, hice trampa. Pero bueno, el lector va a poder ver esto. Entonces, para la gente que necesita utilizar lectores de pantalla, es útil tener como estas descripciones rápidas de las imágenes. Bueno, ahora, para vínculos más generalmente, es lo mismo que para la imagen, pero entonces ya se le quita el símbolo de exclamación. Bueno, entonces aquí dejé el vínculo de la guía de R Markdown. En español, la guía también está en inglés. Y esta guía es bastante buena si están empezando porque tiene, bueno, esto que acabo de explicar, tiene otros detalles ya después de las opciones de código. Entonces, si tienen abiertas las diapositivas, vayan a la guía, traten de ubicar en qué lugar encontramos justamente el resumen de esta información, de la sintaxis de Markdown. Bueno, entonces esto es un ejercicio, los dejo que lo ensayen y ya después yo hago la demostración. Entonces, básicamente la idea es crear un nuevo archivo o usan el archivo que están usando. En la guía Markdown, revisen cómo se agregaría una nota al pie de página, un tablero o una cita en bloque. Y si tienen una versión reciente de RStudio, ensayen a ver cómo harían estas tareas con el editor visual. Este punto 3 puede tomar más tiempo, entonces si no quieren hacerlo, no es necesario. Para ver si tienen una versión lo suficiente nueva de RStudio, pueden usar esta función. Tiene que ser una versión por encima de 1.4, que es 1.4. Algo, tiene que ser. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a ver el chat a ver si han escrito algo y mientras tanto pueden ensayar. Ah, virgulilla. Gracias.
Ah, Sonia pidió que compartiera el script. No sé si esto es muy eficiente, pero va a llegar como respuesta. Ah, bueno, no. Zoom es bueno. Zoom no cambia el formato. Y para la guía, es esta. No es el mejor vínculo porque te va a pedir que lo descargues, pero es un PDF, no creo que sea muy pesado. ¿Alguien está compartiendo? No, creo que era el fondo de la foto de alguien. Ah, ok. Sí, sí, está negra. Yo creo que algo había pasado con el micrófono y se puso, pero no. Ok, ok. Sí. Bueno, ¿cómo vamos? Hay gente que logró crear el tablero, que lograron hacer la nota al pie de página, la cita de bloque, o intentaron o no intentaron.
Ok, pistas para el tablero. Perfecto. Voy a compartir mi pantalla y les voy a mostrar en la hoja esta de guía donde aparece la información para el tablero. Entonces, aquí ya abrí bueno, yo no sé si esto se le llama así, la guía rápida. Entonces, en la segunda página, aquí a la izquierda aparece todo el sintaxis markdown. Entonces, para el tablero es esto. Así se escribiría y así se va a ver en el documento final. Es un poco difícil, ¿por qué? Porque básicamente tienen que asegurarse bien que este símbolo, exacto, que si empiezan aquí, termine bien acá, que pongan el número correcto de espacios, el número correcto de... Los espacios no son tan importantes, pero que sí pongan bien este número de símbolos. La más fácil es intentar con 2 columnas. Entonces, si quieren hacer algo con 2 columnas, por ejemplo, y una fila, les toca escribir 2 columnas, les toca poner esta línea, que es como la que separa, y esta línea de abajo con los separadores. ¿Otras preguntas o quieren que pase ya a hacer la demostración? Pues mira. Exacto, en esta parte es mucho más útil lo del visor. Entonces, si quieren les muestro por el momento. Paso otra vez a mostrar lo mío. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Habíamos dicho, primero, nota al pie de página. Nota al pie de página, tablero y cita en bloque. Listo. Para la nota al pie de página, a mí siempre me toca volver a mirar o volver a definir. Entonces, tengo mi documento. Imaginen que voy a cambiar este vínculo y lo voy a poner como nota al pie de página. Entonces, y como nunca estoy segura de la sintaxis, voy a verificar. Perfecto. Entonces, básicamente, esto no tiene que ir, es una nota al pie de página, pero esta referencia no tiene que ir necesariamente al fondo del documento. Lo pueden tener en la mitad, pero no va a aparecer. Entonces hago knit de nuevo. Entonces, bueno, ya ven aquí, el vínculo desapareció, aparece en la parte de arriba y abajo me aparece, lo cuento. Nuevamente, con estas notas al pie de página no se necesita ni siquiera tener números. Entonces yo lo puedo llamar, por ejemplo, esto lo puedo llamar RStudio, darle un nombre. Y aquí. Y funciona igual. Eso también fue algo que no lo supe, sino hasta como 3 años después de haber usado R Markdown y es mucho más fácil que tener que pensar que uno tiene que estar manteniendo una cuenta, un conteo de sus hyperlinks, en especial cuando se mueve texto, se mueve bastante el texto. Listo, entonces esa fue una de las cosas que pedí. La segunda era un tablero. Entonces, podemos usar el método doloroso. Entonces, el método doloroso es poner, yo no sé, encabezado, no, cosas más cortas. 1, 2, yo lo alineo porque me gusta, pero no es necesario. Entonces, X. Y cuando hago knit,
queda aquí un tablero. Y en la ficha de esta guía, quizás algunos se dieron cuenta que habían de vez en cuando estos dos puntos. Básicamente los dos puntos lo que rigen es dónde se va a parar esta X, si va a estar centrada, si va a estar a la derecha, si va a estar a la izquierda. Entonces, para centrarla, uno pone los dos puntos en este lado. Imagínense que esta la quiero tener hacia la derecha, entonces así. Y dejo. Y perfecto. Entonces el X quedó centrado, el lleno. Ahora voy a mostrar la última, lo de la cita en bloque y ya después muestro cómo hacer las tres con el editor. Entonces, para la cita en bloque, esta simplemente es la más fácil, pero imagínense que la quieren tener en varios párrafos. Lo único es que se tienen que asegurar de empezar cada línea con este símbolo, con el mayor igual, con el mayor. Qué pena, a mí se me han olvidado todos los nombres de los símbolos, porque siempre los uso en inglés, entonces, y así es como se ve la cita en bloque. Ahora, con la nueva versión de RStudio, yo en verdad no lo he usado mucho, pero sí me interesa bastante aprender a usarlo mejor, porque no estoy viendo las opciones. Rápido, nos preguntan con R Markdown hay forma de colocar referencias con gestores como Mendeley. Sí, bueno, como Mendeley específicamente, no sé. Yo sé que hay con Zotero, que hay en sí todo lo que sea BibTeX, todas las entry BibTeX, también hay formas de uno decirle como dónde es la librería y que él vaya y busque las citas. Pero eso es algo que siempre me toca buscar, pero sí, sí se puede. Sí, si quieren al final de la sesión podemos tratar de mirar, pero en verdad eso es algo que siempre me toca volver a revisar, porque no lo hago lo suficientemente seguido. Bueno, ahora lo que quería hacer era mostrar este editor, pero creo que se desapareció mi botón, no entiendo por qué. Voy a tratar de salir, de minimizar la pantalla, porque ya no veo el botón. Oh. Ah, interesante. Me toca disminuir. No sé si ven, miren estos dos lugares, estos dos botones. Si aumento mucho la pantalla, el tamaño del texto, se desaparecen. Esto debe ser un bug, pero bueno. Entonces, ojalá el texto no esté muy pequeño. Pero los que le quiero mostrar es cómo pasar a este formato de editor de Markdown. Entonces, tienen que escoger el compás que aparece aquí en la esquina de arriba de la derecha. Entonces, cuando hunden el compás, entonces se cambia la vista. Entonces, les muestra el outline del documento. Este outline en verdad es este botón, no lo puede quitar. Y básicamente lo que pasa es que cuando uno, por ejemplo, cuando estamos escribiendo, por ejemplo, empiezo a escribir y ya quiero pasar a hacer algo en negrilla, él automáticamente como que me muestra cómo se vería una vez deja el documento. Esto es sobre todo interesante cuando hablamos ya en términos de tablero. Entonces, por ejemplo, aquí hago arriba insert, perdón, aquí table, insert table. Entonces ya puedo decir algo mucho más fácil, puedo poner algo de, no sé, 5 líneas, 3 columnas, ponerle un caption, entonces un tablero con el editor visual. Y ya para cambiar las cosas es mucho más fácil. Entonces,
para moverme entre las celdas uso Tab. Y ya, pueden llenar. Nos preguntan, una, que si se pueden centrar los títulos, y dos, si podrías repetir cómo activaste el editor visual. Ok, para centrar los títulos, no sé. Y en verdad eso es algo que no nos interesa a nivel de este documento de Markdown, sino a nivel del formato final. Entonces, solo para que quede claro un poco el concepto. Esto aquí es un editor visual que es para facilitarnos el trabajo a nosotros como autores del documento, pero en sí, este documento sigue siendo un fichero texto y si yo quito el editor visual, y ya aquí tomo la pregunta, el editor visual, el botón está en esta esquina a la derecha, es el compás, el pequeño compás. Cuando quito el editor visual, miren que seguimos teniendo texto normal. Un fichero de texto, tenemos las líneas, es como si yo lo hubiera escrito básicamente. Ahora, para centrar, de hecho yo creo que por default las columnas o no. Sí, las columnas, los títulos de las columnas están centrados en el documento de output. Entonces, miremoslo, por ejemplo, si yo hago NIT, bueno, aquí el tablero se ve deforme porque no llené todos los elementos de la columna, pero las columnas sí están centradas. Entonces, si por ejemplo paso al editor de nuevo y las lleno rápidamente, yo no sé, A, B, C, D, E, F. Bueno, y paso de nuevo a mi editor no visual porque es más fácil ahí eliminar las otras líneas, las elimino y vuelvo a tejer. Mira, las columnas siempre están centradas, al menos en el formato HTML. Lo que no aparece, no está centrado es las líneas. Y para eso, vamos a ver si se puede cambiar el editor visual. En verdad no he experimentado mucho con el editor visual, pero creo que es al momento de que se crea el tablero. Pero bueno, si queremos centrar los elementos de las celdas, es... Y hay varias personas que no saben cómo activar el editor visual. O sea, Ok, pero primero hay que verificar la versión de RStudio que tienen. Entonces, es ahí donde digo que, bueno, con RStudio API, ese es un paquete que viene instalado con RStudio. Busquen versión, entonces version info. Y ahí me dice que la versión en la que yo estoy es 1.4. Necesitan estar con la versión 1.4 para tenerlo, para tener esta opción de editor visual. Si ya verificaron que la tienen y aún así no les aparece, quizás es por el problema que yo estaba teniendo antes, que tenía mucho zoom, o sea, miren que aquí si aumento el zoom, desaparece la opción. Si lo disminuyo, me vuelve a aparecer. Entonces, ensayar esas dos cosas. Y si siguen teniendo problemas, ya no sé qué será. Pero sí hay que asegurarse que están con esta última versión. Es una versión reciente, entonces creo que salió hace un mes más o menos. Si no han instalado RStudio recientemente, seguramente no la tienen. ¿Algo más en el chat? Sí, nos preguntan que, bueno, pueden ver el documento en Viewer a pesar de que la opción está activada. Bueno, espérate, el código para ver la versión es este, listo, alguien lo envió.
El documento en Viewer, a pesar de que la opción está activada. Entonces, eso en verdad no sé por qué no funciona. Voy a repetir, voy a volver a mostrar aquí cómo lo hice, a ver si... Sí, Preview and the Viewer pane. Bueno, si está chequeada. Si no está si está chequeada y aún así no se ve, hay que ver si el documento no está fallando en el tejido. Entonces, básicamente, hay siempre esta ventana de R Markdown. Esta ventana yo la he ignorado por el momento porque en general, si todo funciona bien, aquí no me ha dado como mucha información importante. Básicamente dice como, empecé a procesar el archivo RMD, produje el archivo HTML. Si aquí vemos que esto está fallando y que aquí hay un error en algún momento, seguramente nos está produciendo el archivo HTML. Entonces, también verificar que, por ejemplo, que el archivo HTML se esté creando en nuestro directorio. No sé si quieras compartir pantalla. ¿Quién es la Ya, persona? a ver, voy a compartir. Soy yo. Listo, Samantha. Aquí está. Y tengo la opción acá activada. Pero Ah, no me... no te preocupes. Estás hundiendo el botón para tejer y lo está tejiendo a PDF, porque es la primera opción que tienes en el output. Entonces el preview en el pane solo es posible con HTML. Entonces cuando hagas knit, escoge la opción HTML. Ah, ok. Sí, Ah, ya, ok. perfecto. Perfecto. No, es Ah, muy y bueno. otra cosa, Sí. cuando quise poner el tema no funcionó, no se cambió el tema, no sé por qué. No se cambió, exacto. El tema no se cambió porque esta opción theme tiene que estar por debajo de HTML document. Ok. Y tienes que asegurarte que cuando la pones, exacto, esas dos opciones, por ejemplo, Toki Theme, no se están tomando en cuenta porque haces enter y tienes que asegurarte que estén esos dos espacios. Entonces, cuando haces enter, theme tiene que tener dos espacios extras al principio. Ah, ya, ok. Tiene que ser como una escalerita. Entonces, output, HTML document, theme. Exacto, perfecto. Sí. Ok. Ahora sí. Exacto, Gracias. con gusto. Bueno, ¿alguien más tiene otra duda o algo que está fallando? ¿Una duda existencial? ¿No? Ok. Listo, entonces vuelvo a compartir. Listo, entonces ya vimos cómo insertar el tablero con el editor visual. Por ejemplo, si quiero insertar la cita en bloque con el editor visual, nuevamente paso al editor visual, parte de arriba a la derecha, editor visual. Y es por aquí, estas dos comillas, el block quote. Entonces, bueno, pongámoslo al final. E inmediatamente ya lo hizo y ya puedo escribir. Y nuevamente, es importante tener en cuenta que como se ve acá, no es como se va a ver en el documento final. Son cosas distintas. Entonces, por ejemplo, sí, ahí el block quote se veía toda chiquita, pero en verdad este tema las pone bastante grandes. Si queremos ya editar como el look de esto, del HTML, toca pasar a configurar el CSS.
Hay veces es fácil, hay veces no es tan fácil. como Depende del nivel de qué tan emocionados estemos. Bueno, perfecto. Voy a volver a seguir a la presentación. Listo. Entonces, ya vimos los parámetros YAML, ya vimos todo lo que es el texto en Markdown. Entonces, ya lo que vamos a ver es lo que es el código R. Entonces, hay dos tipos de formas de incluir código R. La primera es incluir el código R dentro de las mismas oraciones o frases que estamos escribiendo. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, imagínense que estoy usando R Markdown para invitar a mis amigos a mi próximo cumpleaños. Entonces, título, reserven la fecha y quiero utilizar un emoji. Yo sé que este paquete emo tiene la función G y puedo buscar un emoji. Yo sé que mi emoji se llama Tadam. Es como un cosito que ya lo van a ver. Entonces, queridos amigos, quiero que R me calcule cuántos días faltan para mi cumpleaños. Entonces, esto es código R. Faltan tantos días para mi próximo cumpleaños y me gustaría asegurarme que podré celebrar con ustedes. ¿Cómo se va a ver esto en el documento final? Entonces, como esto es un título, reserven la fecha, mi emoji, queridos amigos, faltan 300 días, poco para mi próximo cumpleaños y me gustaría asegurarme que podré celebrarlo con ustedes. Entonces, todo esto es código dentro de las oraciones. Básicamente hay que usar esta tilde grave, R, espacio y el código. Y cerrar siempre con la tilde. ¿Hay una pregunta sobre esto o no? Nada más te decían que hay un typo en queridos, pero no. Queridos. No, hay typos por todo lado, pero gracias, queridos. Listo, código en bloques. Entonces, eso es el código dentro de las oraciones. Aquí voy a mostrar lo que son los bloques de código. A la izquierda, lo que escribiríamos en el documento. A la derecha, cómo se vería. Entonces, estos son unos datos que ojalá tengamos un poquito de tiempo para explorarlos ahorita. Son con los capítulos de las Art Ladies en Latinoamérica y el Caribe. Los datos se acabaron en 2019, entonces lastimosamente no están las Art Ladies Puebla. Pero bueno, entonces si quisiéramos, imaginemos que estamos haciendo nuestro reporte, leemos los datos usando la función bit.csv con el vínculo de donde guardé los datos. Y quiero ver solo el número de líneas. Así escribiría mi código y así se vería el documento. Entonces, el documento va a tener el código y va a tener el resultado de este código. También puedo usar el código en bloques para generar figuras. Entonces, por ejemplo, si a la izquierda escribo uso la library ggplot y voy a crear un gráfico donde cuento el número de capítulos que hay por país. Después en mi documento voy a poder ver el código y voy a poder ver la imagen. Entonces ahí vemos que hasta 2019 los países que estaban liderando eran Brasil y Argentina. Yo no creo que eso sea todavía el caso, pero así era la situación. Y tableros. Entonces también puedo usar mis code chunks para soltar tableros. Aquí estoy nuevamente con esos datos. Llamé la librería dplyr para poder hacer estos counts rápido. Es la misma información que tengo en la figura. Solo imprimí las primeras 6 líneas. Y este knitted cable les voy a mostrar después directamente en el código porque es necesario, pero es para que el tablero se vea más bonito. Si no, hubiera tenido como un output que es similar a este. Igual nos preguntan si hay forma de personalizar el color de títulos. Sí, todo eso hay formas.
pero en general ya para eso hay que pasar por si ese es para HTML, por ejemplo, si es para Word, si uno crea un documento de Word como un template y le dice al Markdown, usa este template, él lo usa con los colores de títulos y demás. Pero ahí hay que tener cuidado, hay que tratar de usar un Word que sea en inglés. No es tan, no es tan fácil, eso sí. ¿Otras preguntas? Mm, No, hasta ahorita no. Ok. Entonces, opciones de bloques. Esto es ya algo, como habíamos visto en los bloques, escribo mi código. Los bloques siempre empiezan como con este, por ejemplo, con esta R. Siempre tiene R entre estas, estos no son corchetes. Bueno, pero podemos pasar opciones extras que rigen o la forma en que se ejecuta el código o rigen lo que se va a imprimir. Sí, llaves. Entonces, toda opción tiene un valor. Entonces, la opción, por ejemplo, aquí es eval, el valor es falso. Entonces, básicamente aquí lo que estoy diciendo, muestra este código, no lo evalúes, o sea, no muestres lo que se produce, no muestres el gráfico. Hay bastantes opciones, en verdad creo que hay más de 20 opciones que uno puede poner en estos code chunks. Las principales las explican en este libro, R para Ciencia de Datos. Ese libro es, bueno, es como el libro de entrada para la mayoría de personas para utilizar R con los paquetes más populares de hoy en día, que es el Tidyverse, y fue traducido al español. Entonces en internet lo pueden encontrar traducido en español y eso fue, de hecho, un proyecto comunitario. Entonces, ahí está el vínculo para el libro en español. Y ahí en el capítulo 27 explican bien todo lo de las opciones de bloques. Entonces voy a mostrar aquí unas recetas frecuentes. Entonces, por ejemplo, tengo mi código, ya lo habíamos visto antes, importo los datos de los capítulos y tengo el número y quiero ver el número de capítulos LAC. Si este es un reporte final, por ejemplo, y no quiero que se imprima el número exacto, o por ejemplo es para esta presentación, una forma muy fácil de pedir que no lo evalúe, que pedir que solo muestre el código y no los resultados es fijar eval igual false. Entonces muestra el código, no lo ejecuta. También existe la opción echo y la opción echo hace lo opuesto. Básicamente no muestra el código, pero sí lo ejecuta. Imprime el resultado. Y ya existe include. Include es particular porque básicamente ejecuta el código, pero no incluye los resultados en el output. Entonces, por ejemplo, aquí tengo mi bloque, leo los datos, le pido que imprima el número de capítulos, pero como include está igual a false, no lo incluye. Pero después tengo una línea de texto donde estoy usando R dentro de la oración y aquí estoy llamando a este objeto que se creó. Entonces, básicamente, el código sí se ejecuta en el sentido de que el objeto queda disponible para otros momentos del documento. Lo puedo seguir usando, pero los resultados no se imprimen. Entonces, ahí hay una sutileza que se vuelve un poco más evidente también cuando hablamos, por ejemplo, de gráficos. Pero esas son como los más frecuentes. En general, include false, uno lo ve mucho al principio de los documentos, como cuando la gente llama a sus librerías, pone sus parámetros principales. Cuando se hacen muchos cursos, la gente tiende a usar mucho eval false. Para reportes, por ejemplo, cuando uno le presenta reportes a gente no técnica, echo igual a false. No mostrarles el código, solo mostrar resultados.
Entonces, les voy a demostrar yo cómo crear un bloque de código usando los atajos de teclado, porque por el momento solo hemos mirado los bloques de códigos que ya estaban en este documento de RStudio. Y luego les muestro cómo cambiar las opciones de bloque. Hay otras preguntas por aquí antes de pasar. Sí, nada más preguntaron que cómo hacer para que se muestre el código y el resultado. Exacto. Pues por default siempre se muestra el código y el resultado. Entonces no tienes que escribir nada. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, no estoy escribiendo ninguna opción no estoy fijando ninguna opción y se imprime siempre el resultado. El código, aquí a la derecha, ves el código del resultado. Entonces yo en mi documento de Markdown escribo esto y en el documento final se imprime esto. Lo voy a mostrar aquí en el documento que estamos trabajando. Entonces, este es el documento que yo tengo. Voy a limpiarlo un poquito para que... Bueno, este es el documento que RStudio nos da directamente, que yo edité un poquito, solo para que tengamos la versión más reciente aquí a la derecha. Listo, así se ve. Entonces, mira, por default, si no ponemos nada, esto básicamente es darle un nombre al chunk, al bloque. Bloque en inglés se llama chunk. No es muy útil saberlo, pues puede ser para la documentación que es útil buscar. Pero, por ejemplo, si yo no le hubiera dado nombre, si lo hubiera dejado así, es el mismo comportamiento. Entonces, por default siempre muestra el código y el output. Entonces, imaginemos que no quiero mostrar el código. Entonces hago echo igual a false. No quiero mostrar el resultado. No quiero que lo evalúe, pero quiero que me muestre el código. Entonces hago eval igual a false. Y en sí, el default siempre es, cuando yo tengo esto sin nada, en verdad es lo equivalente a tener eval a true y echo igual a true, porque esos son los defaults de R Markdown. Entonces, por ejemplo, aquí nos mostraban, aquí el documento nos muestra cómo no mostrar el código directamente. Otra opción que pueden tener, si no se acuerdan de todo esto o si no quieren escribirlo, es aquí en la ruedita. Entonces, en la ruedita uno puede ponerle el nombre al chunk si quieren, como se llama cars. Puedes coger este output, entonces puedes decir, muestra solo el output, muestra el código y el output, no muestres nada, pero corre el código de todas formas. Entonces, por ejemplo, si guardo objetos dentro de ese pedazo de código, pues van a quedar disponibles para otros bloques. O básicamente, ignóralo completamente, no muestres nada y no ejecutes el código. Entonces están aquí las opciones. Y esto es un poco más fácil de entender que acordarse, yo no sé, de eval equal true. Entonces, de include. Y miren ahí, si están viendo a la izquierda, cómo cambia. También uno puede hacerlo con los warnings y los messages. Entonces, por ejemplo, si yo acá quisiera también, imagínense que aquí decidí que esta es la zona de los gráficos. Entonces voy a crear un chunk. Bueno, primero, para crear el chunk hay dos formas, aunque no estoy viendo la opción acá.
Así. Pueden usar esta C, esta pequeña C. Y si la hunden, pues por default la primera opción es incluir un bloque de R, pero también pueden incluir bloques de otros lenguajes. Entonces, por ejemplo, de Python, de Bash, de JavaScript o de SQL, de CSS. En verdad las opciones son bastante grandes, pero bueno, así pueden incluir un chunk de R. También pueden usar el keyboard shortcut. Entonces el keyboard shortcut en Mac es Command Alt I y así lo incluyen. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía, si quiero llamar al library tidyverse. El library tidyverse siempre genera muchos warnings. Genera tantas cosas, genera warnings y genera messages. Entonces, imagínense que yo quiero que no se muestren ninguno de los dos. No quiero que se muestren los messages ni que se muestren los warnings. Entonces, message igual a false, warning igual a false. Hago neat. Este es un pequeño preview que me da, como de lo que se mostraría. Entonces, no se corrió no hubo ni warnings ni mensajes. Algo para tener en cuenta, cada vez que yo hago neat, RStudio lanza esto en una nueva sesión. Entonces, básicamente es como si cargara de nuevo todos los paquetes, leyera de nuevo todos los datos. Y eso es buenísimo para la reproducibilidad. Pero entonces, exacto. Así se vería el output si yo no pusiera esas opciones. Entonces, muy seguramente uno querrá que no se muestren los warnings para tidyverse, que no se muestren los mensajes. Y yo no sé, imaginemos que quiero que no lo incluyan, pero que de todas formas se cargue la librería, porque la voy a usar. Esas serían las opciones que utilizaría. Hay preguntas, ¿se entiende por el momento? ¿Cómo se puede saber los nombres de emojis a usar? ¿Dónde puedo ver una base de datos de los emojis? Las preguntas existenciales que yo también me hago todos los días. Entonces, emo. Entonces, aquí gfind, todos quieren saber, justo. Listo, entonces esta es la librería emo. Yo creo que no está en CRAN, creo que está en GitHub. Es de Hadley Wickham. Entonces, no sé si saben, pero cuando uno quiere llamar la función de un paquete, la forma más fácil es paquete, dos puntos, y la función. Entonces imaginen que quiero buscar, yo no sé, todos los emojis de las mujeres. Entonces, y me saca una base de cita de datos con el nombre del emoji y el emoji al lado, si la quiero ver. Hago view. Y ahí tienen los emojis. A mí me encanta esta librería, es súper chévere. Lo voy a poner. Sí, yo estoy de acuerdo. Y es buenísima para Markdown. Aunque en Windows como que no quedan tan bonitos. Los emojis cambian por plataforma. Bueno, entonces sí, eso era lo que yo quería mostrar. Entonces ya llegamos al último ejercicio. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es que cada uno trata de crear su propio reporte desde cero. Si quieren les sugiero usar estos datos de los capítulos de las leyes en América Latina y después compartimos un poco pantallas a ver qué logramos cada uno. Y listo. Si tienen dudas, también es el momento que yo puedo ir respondiendo en el chat o me comparten pantalla. Leaflet, bueno, yo no tengo experiencia usando Leaflet fuera de la librería de R. Entonces, Leaflet
también hay una librería de R que implementa leaflet. Entonces sí, puedes poner mapas de leaflet en el documento Markdown. Después, si tú ya tienes como un código muy específico, por ejemplo, leaflet está implementado en JavaScript, ¿cierto? Entonces, sí, entonces sí, si es su código de JavaScript para que sí, eso sí no sé cómo ponerlo en R Markdown y que se corra, pero debe haber una forma. Pero bueno, en general sí, leaflet es fácil meterlos en R Markdown. De hecho, voy a buscar un vínculo, a ver si. Hay una pregunta que dice, ¿consideras que Markdown es más versátil que LaTeX? ¿Y cuál es la diferencia entre ellos? Yo creo que la mayor diferencia entre LaTeX y R Markdown es que LaTeX solo produce output en PDF. Sí entiendo bien. Entonces, bueno, primero, R Markdown también, uno de los formatos de output es LaTeX. Entonces, si por ejemplo la idea es generar un montón de código en R, mi reporte en R y después pasarlo a LaTeX porque ya quiere ser muy específico en las formas en que vas a cambiar el documento LaTeX, hay veces es más fácil hacer eso, hacer un R Markdown, hacer que el output sea un LaTeX y después ya ir a editar el LaTeX. Yo creo que sí, la verdadera ventaja de R Markdown es todos los tipos de outputs distintos que se pueden generar. Entonces, el hecho que uno pueda pasar de HTML a Word, que puedas pasar a PDF más bien fácilmente. Ya, ahora bien, si la idea es siempre generar PDF, especial use case, siempre vas a usar R para generar documentos muy específicos de LaTeX. Yo no sabría qué otra forma, si no es por R Markdown, cómo correr código con LaTeX. No soy experta en LaTeX, pero creo que Swift antes era el precursor con el que uno antes hacía LaTeX y R y eso se basaba como en mirar. Pero en general yo creo que sí, la ventaja de R Markdown es todos los diferentes outputs y bueno, el hecho de poder implementar código de R y prosa de una manera tan fácil. También la ventaja es el Markdown en sí, que por ejemplo si queremos que algo sea en negrilla, es solo usar 2 estrellitas, mientras que en LaTeX todo eso se vuelve un poco más difícil. Algo que no mostré y también Markdown funciona bastante bien para las matemáticas, si uno quiere poner como fórmulas y demás. Eso sí, no es tan extensible como LaTeX, pero para cosas bastante, sí, para la mayoría de los usos, sí es lo suficientemente bueno, por decirlo así. Pregunta, ¿cómo hacer si quiero introducir código HTML y si ese es dentro de R Markdown? Perfecto. Entonces, HTML directamente. Uno puede escribir su HTML. Entonces, voy a compartir pantalla y muestro algo que yo hago bastante seguido. Por ejemplo, tengo mi documento y algo que se puede hacer en HTML es como details. Creo que este es el orden. Summary. Yo no sé. No sé. Gráfico escondido.
Les voy a dejar este gráfico ahí dentro y cierro el elemento este de HTML. Yo no soy experta en HTML, de hecho, entonces es lo único que sé como de memoria, pero y ojalá no me falle. Entonces, sí, esto es HTML directo, sin ningún cambio. Mientras el output format sea HTML, se puede escribir HTML directamente. Mira. Entonces, esto escondió el gráfico. Entonces, sí, se puede escribir HTML directamente. Para hacer CSS, esta sí siempre la verifico, pero lo que yo hago es, por ejemplo, hacer un chunk, y uno puede hacer un chunk de CSS. Creo que se le puede decir que no lo incluya. Y ahí en el CSS se puede poner como las reglas que queremos. Entonces, yo no sé nada de CSS de memoria, pero iremos a ver. Por ejemplo, si inspecciono esto, y le miro el CSS. En el font size voy a cambiar esto. Entonces, de los elementos H2, el font size lo voy a cambiar. Ojalá funcione. Entonces voy a volverlos mucho más grandes. Vamos a ver si funciona. O necesita el punto quizás. No, no funcionó. No. Tengo que verificar. Espera. De hecho, puedo mirar en las slides que hice hoy, porque ahí agregué CSS, pero pues esto es mirando. Esta presentación fue hecha con Markdown también. Entonces aquí pueden, sí, este es el código, por ejemplo, de estas slides. Y ya es mucho, ya tiene muchas más cosas, pero por aquí, si me acuerdo que agregué, si ese es, no, pero lo agregué por fuera. Entonces una veces puede especificarlo, dependiendo ya de las librerías, que vaya y busque el CSS en otro lugar. Entonces, por ejemplo, aquí tengo el CSS. Pero no me acuerdo cómo hacerlo directamente en Markdown. La que haría yo es buscar, bueno, primero buscar en internet o mirar rápidamente esta opción. HTML, output, document. A ver si aquí dice algo del CSS. Bueno, entonces sí, por ejemplo, si quiero crear un documento de CSS con las especificaciones CSS, creo aquí un documento. Ahí CSS directo. No, pero bueno, un text file y lo voy a llamar text CSS. Aquí en las opciones del YAML, digo como CSS, usa este test CSS. Vamos a ver si esto funciona. Actualmente se ve así. No, no cambió nada. Me tocaría buscar. No, no sé cómo responder. Hay forma, pero no. Mis ideas inmediatas no vinieron a mí. Sí, se pueden cargar paquetes de LaTeX específicos.
¿Cómo cambiar el fondo de un documento? Por ejemplo, con un miembro de empresas donde se actualice la fecha de emisión del documento y el número de páginas. Bueno, entonces la fecha de emisión es fácil. Por ejemplo, la fecha de emisión es, voy a quitar la opción que nos sirvió. Imagínense aquí. Ay, está súper, que no se me ha corrido. Sí, R Studio tiene este comportamiento maluco que te muestra la fecha en el formato americano. Pero bueno, imaginemos que quiero usar la fecha de hoy, que siempre este reporte cuando yo lo teja, tenga la fecha de hoy. Entonces yo puedo pasar código de R a estos parámetros YAML. Básicamente, sí se tienen que asegurar de utilizar las comillas y después llaman al código R como si fuera código dentro de línea y corren y ya van a ver. Y el formato ya no va a ser ese formato maluco con el orden americano, sino lo que te devuelve esta función cuando uno la corre directo. Entonces, bueno, eso responde a la pregunta de, sí, con la fecha que cambie. Ya los otros detalles. Sí, así se actualiza la fecha de emisión del documento y el número de páginas. Entonces, eso sí, ya no sé cómo, porque el número de páginas como que se genera automáticamente. Si es un formato Word, si es un formato HTML, no sé. Pero sí, eso yo lo buscaría. Por ejemplo, averiguar si hay una forma de tener ese conteo o el conteo de número, por ejemplo, el número de palabras. Yo creo que si uno al final del documento uno sí podría imprimir el número de palabras que hay. Pero esas ya son cosas que toca buscar. Sí, eso también sería para cambiar el formato. La otra, de hecho, no es necesario hacer el state porque esto ya es un formato de fecha. Yo podría hacer format y el formato que tú dices. Por ejemplo, día, sí. Día, mes, año. Eso es lo mismo. Día, mes, año. Y si ya hay más, si uno le quiere quitar los ceros, eso creo que es con esta función. También que es ahí donde están todos los diferentes resúmenes. Comparto esta información porque uno a veces sufre mucho con las fechas. A ver, otras preguntas. Sí, sí, lo de látex. Se pueden especificar los paquetes. Aquí no demuestro porque me tocaría instalar paquetes látex hay veces. Y con este paquete TinyTech es bastante fácil instalar, por ejemplo, cosas nuevas de látex, pero mirar qué paquetes hay, instalar nuevos. Pero hace mucho tiempo que no uso látex, entonces no me siento cómoda haciéndolo en live. Bueno, no sé si alguien tiene más preguntas, pero si no, podemos terminar aquí Ok, por hoy. Muchísimas gracias. muchas gracias a ustedes. Si tienen dudas, cualquier cosa en el repositorio de GitHub, que está en los vínculos, pueden dejar un issue. Muchas gracias. Muchas gracias, estuvo súper claro y explica súper bien. Sí. Me alegro. Sí, de verdad. Yo a veces siento que voy muy lento, pero es que uno se pierde muy fácil en estos tutoriales virtuales. Sí. No, sí, estaba súper bien. Sí, creo que todos fuimos siguiendo muy clarito todo como el proceso. Ah, bueno, me alegra.
Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado aquí. Sí. Muchas gracias. Sí, Muchas igualmente. gracias. Igualmente. Hasta luego. Bye.